Compañeros, ¿cómo están? Carolina Magelo, compañera nacional Córdoba, perdón, Córdoba capital, hace mucho calor en Córdoba de nuevo, la lluvia no llegó, apenas unas gotitas, seguimos con los incendios más controlados, algunos focos en Córdoba, pero con este calor donde hace casi un año que no está lloviendo en Córdoba. Primero quiero saludar a todos los países que nos siguen, que me estoy portando mal, no lo estoy saludando hace mucho: Brasil, México, España, Bolivia, Chile y Estados Unidos. Eh, ¿Vieron esos memes donde está el cerebro y habla con, ahora le decimos Mabel, o por ahí le decimos algo, y habla el cerebro con la persona? Bueno, qué ganas que tenemos un poco de que el cerebro nos hable de esa manera y nos comuniquemos con el cerebro de esa manera. Y yo tuve la suerte, con estas cosas que uno desea, le tira al universo, que esta semana pasada, en un curso de operadora en crisis, que ya terminé, nivel 3, con la licenciada López, conocí a alguien que tiene algo así, viste que cuando el padre Paco habla con Dios. Bueno, acá tenemos al doctor Ponce que habla con el cerebro. Vamos a preguntarle a él qué le pasa a nuestro cerebro en cuarentena, un montón de cosas que queremos preguntarle al doctor Ponce, que la tiene clara. El doctor Ponce es un investigador, docente, especialista en neurociencias de Buenos Aires. Estamos conectados por Zoom, esta virtualidad que nos permite conectarnos y aprender. Doctor Ponce, ¿cómo anda nuestro cerebro en cuarentena y en pandemia, que son dos cosas diferentes? ¿No le pasan dos cosas al cerebro nuestro, pobrecito? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carolina? Muchas gracias por la invitación. Sí, en estos tiempos de pandemia nos pasan muchas cosas por el cerebro. El cerebro está trabajando de manera extra, sobreforzado, ¿no?, para procesar toda la incertidumbre que estamos viviendo. Porque estamos viviendo en plena incertidumbre. Creo que más que pandemia tenemos incertidumbre. Por distintas razones, ¿no? No solamente porque existe esta pandemia y no estamos acostumbrados a lo que significa o lo que implica, sino también porque la conducta de la gente se ve puesta en evidencia, y esa heterogeneidad de la manera de reaccionar frente al peligro ha generado, digamos, ha mostrado habilidad. Por lo tanto, dependemos, yo siempre digo, a veces uno tiene más temor a la conducta de la gente que al virus, porque hay situaciones de desadaptación, hay situaciones de intolerancia, hay situaciones que siempre estuvieron y con esta situación de pandemia se potencian. Para poder entender todo esto tenemos que hacer un raconto histórico de lo que previamente ocurrió. El cerebro se acostumbró a procesar información tratando de abolir o de desaparecer siempre la incertidumbre. O sea, el cerebro es un buscador de certezas. Desde la filogenia, el desarrollo que le llevó millones de años al cerebro implicó la exploración del mundo y la objetivación de ese mundo para poder dominar. Es decir, el cerebro construye el mundo en función de actos y objetos. Y en base a eso fue creando esa configuración que hoy llamamos mundo. Ahora, en función de ese estímulo también el cerebro fue perfeccionándose cada vez más. Hasta que llegó un momento en el que se autoobjetivó. Cuando el cerebro se autoobjetivó, apareció la conciencia, yo, ¿no? En la especie humana, la conciencia implica un estado de autoobservación y de diferenciación del resto. Yo y el mundo, yo y los demás. Y a partir de ese estado de conciencia comienza a ejercer el cerebro todos sus rendimientos para ir tratando de mejorar y de perfeccionarse con respecto a la adaptación que el medio ambiente le genera como desafío. La especie humana compensa las limitaciones con la inteligencia. Los animales que tienen menos inteligencia tienen más habilidades, más praxis. El ser humano tiene menos habilidades, menos praxis, pero tiene esto, ¿no? Tiene inteligencia, tiene capacidad de discernimiento, desde la observación, la contemplación, desde el simbolismo. Y eso uno lo puede estudiar a través del desarrollo de millones de años con respecto a los restos que han quedado a nivel paleontológico, pero donde uno evalúa la complejidad creciente que se va produciendo en el uso de herramientas, en el desarrollo de herramientas, en la expresión de las pinturas rupestres, donde se van relatando historias. Bueno, todo eso está hablando a las claras de una evolución del cerebro. Ahora, ¿cómo se hace o cómo se hizo esa evolución? Se hizo en función de la diferenciación. La diferenciación, a su vez, cómo se realiza en base a la gran capacidad de memoria. Es decir, cada experiencia vivida genera un engrama, una huella en el cerebro. Y esa huella implica una sinapsis que queda grabada para siempre. Y a partir de ahí se genera una función.
La función más importante en este aspecto que tiene que ver o está relacionada con la memoria es la capacidad asociativa. La capacidad de asociar nos permite comparar lo viejo con lo nuevo, o a la inversa, experiencia nueva con lo ya vivido o aprendido, para poder, ¿qué? Lograr identificar. Yo para identificar algo tengo que compararlo con lo que ya tengo guardado y conocido. Y así es como identifico y voy diferenciando. Esto le lleva al cerebro miles de años de evolución. En la autobiografía de cada ser humano está escrita de forma ordenada toda esa historia de acopios mentales, de aprendizajes, de experiencias, tanto agradables como desagradables, que finalmente generan un aprendizaje. Y ese aprendizaje es el que nos permite ir evolucionando en el tiempo y perfeccionando la capacidad creativa a partir del uso de un elemento que aparece paralelamente a este desarrollo, que es la inteligencia. Cuando hablo de la inteligencia no me refiero a una sola forma de la inteligencia. Hoy sabemos que tenemos muchas características que hacen que tengamos concretamente varias formas de inteligencia. Pero una u otra, al fin, todas sirven para lograr rendimientos que son útiles y que han generado el éxito de la especie humana a partir de esta aparición. Por lo tanto, el poner digamos, en valor todas estas funciones nos permite resolver problemas, entre ellos las incertidumbres. O sea, llegar a una conclusión válida que nos quite la duda y que nos genere un conocimiento y una aprehensión en el sentido de capturar y captar algo, ¿no? Aprehender con H, no el aprender como un... Esa aprehensión es el objetivo del cerebro, continuamente, para poder resolver los dilemas que se le van presentando. En base a esto también desarrolla una capacidad de flexibilidad, de tolerancia, de espera, de digamos, asociaciones múltiples que permiten ir identificando los distintos elementos que después serán usados para un objetivo determinado. Y ahí aparece la planificación. La planificación en el cerebro es el máximo punto de desarrollo del hombre, porque determina la aparición de las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Planificación, programación, acción, ¿no? La ejecución de un acto, que se planifica, se dirige la acción y se lleva a cabo para lograr un objetivo. Para todo esto necesitamos participación de todo el cerebro, no solamente una parte. Hoy sabemos que en el cerebro hay conexiones de corta, media y larga distancia. Hay autopistas y avenidas, calles, por así llamarlo. Entonces, en todo ese entramado se va intercambiando información que lleva a un punto central donde el producto final es la acción dirigida conscientemente para lograr un objetivo. Eso es básicamente el cerebro. Pero cuando decimos todo esto, nos estamos refiriendo a que siempre hay un objetivo. El objetivo es el esclarecimiento, el conocimiento. Y el conocimiento es lo único que nos da el control sobre la naturaleza. Esa es la forma como el ser humano desarrolló la manera de controlar la naturaleza. A partir de ese control de la naturaleza surgen más certezas que incertidumbre. Entonces, nos acostumbramos a vivir en ese estado. ¿Qué ocurre cuando de pronto aparece en nuestras vidas un virus como el que tenemos en este momento, con una situación límite en la cual no sabemos cómo se comporta, no sabemos su naturaleza, no sabemos cómo puede terminar esto, de qué manera, cuánto tiempo nos puede llevar? Es decir, se generan varias incógnitas o varias preguntas sin respuesta, que incrementan o acrecientan el nivel de incertidumbre al cual no estábamos acostumbrados. Yo siempre digo esto: el gran problema con este virus y esta pandemia es que un salto ecológico. Nosotros convivimos con virus de la especie humana específicos. Este fue un salto de una especie a otra. Este virus era un virus en estado salvaje. En estado salvaje parasitó animales, no al hombre. Y aprendió a convivir con los animales en un equilibrio ecológico, donde los animales desarrollaron sus defensas inmunitarias mucho más potentes que las defensas del hombre para poder neutralizarlo. Y entonces ese virus se mantuvo controlado. ¿Qué ocurrió cuando de pronto ese virus accidentalmente pasa al hombre? No encontró la resistencia que encontró en la especie animal. Encontró un camino
un terreno fértil donde desarrollarse sin mayor reactividad que nos frene. Hasta Y que, además nos movemos, ¿no? Porque las especies suelen estar en un nicho, en un lugar, nosotros exactamente, abarcamos todo el el planeta, famoso, algo también nunca exacto, visto. el famoso nicho ecológico mantiene esto en forma endémica. Algo que era endémico y propio de la especie animal pasó a ser pandémico y llegando a un nivel superior donde hay una vulnerabilidad elevada que es la especie humana. Entonces, frente a esta situación, se multiplica de manera exponencial el contagio. La situación nos agarra con la guardia baja, aprendemos de la experiencia, lamentablemente, y todos los días seguimos aprendiendo, pero no terminamos de establecer un vínculo entre la conducta y la solución. No ¿Qué hay un papel vínculo juega, entre doctor, conducta y la solución. emoción en todo esto, no? Porque todos que Bien, están muy buena los pregunta. cuarentena, los anti-cuarentena, y esto donde la racional sería, quédate en tu casa, no salgas a usar barbijo, lavate las manos. Sería lo racional, el sentido común, si lo vamos a hablar como utópico, ¿no? Porque este virus, si nos hubiéramos portado todos bien, entre comillas, en 2 meses se acababa. Un año Bien, después casi, y estamos acá, ¿no? Buscando picos y totalmente. rebotes. Con respecto al papel que cumple la emoción, hay una característica que es la siguiente, la conmoción. O sea, que existe una emoción implica la existencia de un impacto, ¿sí? De un impacto, de una conmoción, de una afectación muy potente dentro del individuo que condiciona conductas. La emoción tiene dos aspectos, un aspecto sensorial y un aspecto motor. El aspecto sensorial es toda aquella parte, digamos, mental específicamente, donde vivimos o tenemos la vivencia de algo que nos conmociona mucho, poco o nada. Eso es el aspecto sensorial de lo emocional. Y el aspecto motor de lo emocional es la expresión de esa emoción. El llanto, la risa, una conducta irritable, una acción que está condicionada motrizmente, como puede ser una agresión, un escape, una huida. Esos son los aspectos motores de la emoción. Los dos aspectos coexisten motivados siempre por el impacto. Y el impacto tiene un asiento, una zona digamos, de recepción en el cerebro, que es el complejo nuclear amigdalino. Un centro nuclear que ya está maduro cuando nosotros nacemos. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde se gestan las funciones más básicas de la subsistencia. El placer, el displacer, el dolor, el hambre, la sed, lo agradable y lo desagradable, el miedo, la placidez. Todo eso se procesa en ese lugar y de ahí se disparan distintas áreas del cerebro para ser utilizado como información válida que permita desarrollar una actitud adaptativa frente a la demanda que genera esa situación. Por ejemplo, una situación de peligro. Debe ser procesada para generar una reacción, porque si no tuviésemos esa conciencia real del peligro, gracias a este procesador del que hablo, no podríamos reaccionar adecuadamente. Entonces, para la supervivencia, hay una vía rápida y una vía más lenta. La vía rápida es la que reacciona de inmediato cuando el procesador informa peligro. Y el peligro manda al lóbulo frontal la señal para que el lóbulo frontal ejecute una acción que permita salvarse. ¿Me explico? Un ejemplo, vos cruzás la calle y de pronto un auto se te viene encima. La primera reacción que uno tiene frente a la información visual de que un auto se nos viene encima es tirarse hacia un costado o tratar de frenarse, o empujar al otro si está en peligro, es decir, algo reflejo. Es una actitud refleja frente a una situación imprevista de peligro. Y esa actitud refleja no tiene un límite, puede ser normal o exagerada. O también puede pasar lo otro, que sea tan intensa la evidencia que nos paralice. Hay muchas veces reacciones de parálisis por el miedo. El miedo puede paralizar o el miedo nos puede hacer actuar. Todo eso dependerá de la configuración de la personalidad previa del individuo. Hay gente que frente al miedo responde con acciones. Y hay gente que frente al miedo se paraliza, se bloquea. Esto, digamos, tiene que ver con el nivel de conmoción interna dentro del cerebro de la Y emoción. existe gente que ante el miedo trabaja con la negación como defensa bastante ilógica, ¿no? Ese es un proceso, sí, existe, pero ese es un proceso posterior, no es inmediato. Es un proceso que surge en una segunda instancia, cuando de pronto, frente a la vivencia que no se puede resolver,
dependencia del miedo que no encuentra una solución inmediata, el individuo hace una distorsión de la realidad, generando una negación para protegerse. Se encierra en sí mismo, entra en es como una conducta autística, sin ser autística, pero de autoconservación. Entonces, aplica una senso-percepción hacia el pensamiento que lo hace sentir que eso que está viviendo no existe. Por lo tanto, de esa manera se libera del compromiso afectivo que le genera el impacto de esa sensación desagradable. Claro, por ahí no La estamos forma acostumbrados con lo de la cuarentena, ¿no? Pero yo me acuerdo un caso hace bastante poco de una chica que estaba embarazada, ella se negó a sí misma a su embarazo, cuando nació el bebé lo mató y fue inimputable en realidad porque ella tenía negado eso, o sea, ella no estaba embarazada, no, y esto es con lo mismo pero como colectivo, ¿no? Porque es un sí, efecto colectivo peligroso porque como dijo usted, tiene que ver con los demás, o sea, no es que me contagio claro, solo, mi actitud puede contagiar a los demás. Este claro, el cansancio tema que, es, perdón, sí, no, está bien, estaba escuchando lo que decías para ver la diferencia. Esto sí, que vos planteás de la mamá que comete el infanticidio, sí. finalmente es producido por un estado psicótico agudo, provocado por todo lo que vos planteabas antes, la negación, la tensión y también la depresión. En la depresión postparto puede ocurrir esto, por una cuestión hormonal. Las hormonas son los peores enemigos del cerebro, y la mujer mucho más, porque generan este tipo de cambios, ¿no? Por el tema del embarazo, por la ovulación, todo, todos los cambios hormonales que se producen en estos ciclos. Ahora, en los seres humanos en general, este fenómeno colectivo fue increyendo, fue una cosa gradual, que empezó primero desde la subestimación, a no tener una conciencia real de que esto estaba ocurriendo. Hasta el punto que muchos lo relativizaron, no, es una pavada, es un pequeño virus, no va a llegar acá. Yo he escuchado funcionarios decir eso. Entonces, de pronto, es el desconocimiento que nos hace cometer esos errores. Cuando de pronto la gente va tomando conciencia de que esto se va perpetuando, se va haciendo crónico en el tiempo y va generando vulnerabilidades. Cuando se decreta la cuarentena y uno empieza a sentir que la cuarentena es perder libertad, perder posibilidades y ver afectada su rutina diaria con sus posibilidades habituales laborales, ahí empieza el estrés y empieza el miedo. Ese impacto empieza a generar, digamos, empieza a generar lo que no había ocurrido hasta ese momento, ¿verdad? Incertidumbre. ¿Hasta cuándo? Y a veces esta cuestión de poner pequeños límites, el ser humano tiende a proyectarlos. Bueno, sí, es un mes, son 2 meses, después todo esto va a pasar y ya está. Cuando de pronto nos dicen, no, no solo no pasó, sino que va a continuar unos meses más. ¿Ahí qué hacemos? Y empezamos a ver que, digamos, nuestra capacidad de adaptación se ve superada, se pierde toda la posibilidad de poder elaborar alternativas válidas. Entonces, ahí comienza a alimentarse el incentivo. Sumado a esto, se empieza a conocer la naturaleza terriblemente infecciosa del agente patógeno que es el virus, con las consecuencias dramáticas, que es empezar a generar muertes en cantidades tremendas, no acostumbradas, contagios masivos. De pronto eso va generando, no incertidumbre, genera miedo. La gente se empieza a morir y yo tengo miedo a la muerte. Me voy a infectar y me voy a morir. No sé qué me va a pasar. Entonces ahí aumenta la incertidumbre porque se potencia con el miedo. Y los procesadores, este complejo nuclear amigdalino, es el que le informa a la memoria, que está en otras áreas del cerebro, este miedo. Y la memoria que está guardadita, ¿qué hace? Asocia otros eventos similares y por analogía los va a potenciar. Y ahí es como empezamos a tener trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresión, trastornos del sueño, y ya la cosa se va haciendo más compleja. Yo le cuento, acá en Córdoba estamos ahora en la fase Entonces, 5, pero con restricciones horarias, ¿no? Hace 3 días hubo una fiesta en un boliche, sin tapabocas, bailando arriba de la mesa, sin distanciamiento social, obviamente que se clausuró y todo. ¿Cómo funciona el cerebro de esta gente? Porque la verdad que yo bueno, hoy digo llaves, celular, tapabocas, y si me olvidé vengo disparada a mi casa porque estoy desnuda. Yo siento que estoy desnuda. Yo me puedo olvidar las chancletas, me ha pasado de salir en hojotas, pero no sin tapabocas. Y me encuentro con esta realidad diferente donde están cerca bueno, y ningún tipo de medidas de cuidado. sí, yo creo que primero
hay un estado eh, de inconsciencia del peligro. No hay conciencia del peligro, realmente. Segundo, por lo tanto, no hay un impacto, no hay miedo, no hay temor. Y hay otra cosa que constituye una frase célebre de alguien que ya no está con nosotros, el padre Novillo Paulí. Siempre lo escuché decir esto y me quedó muy grabado. La ignorancia es atrevida. La ignorancia, desde la desinformación, hace que digamos cosas sin sentido, que nos atrevamos a decir determinadas cosas, como Bolsonaro en Brasil es una gripecita, ¿no? Es una barbaridad, y miles de ejemplos que te puedo dar, de mucha gente, algunos por cuestiones de negación frente al miedo, esto lo pueden hacer, y otros porque realmente no están enterados de lo que de la trascendencia que tiene. Pero ese no estar enterado tiene que ver con algo más trascendente, que no estamos acostumbrados. Nunca vivimos una pandemia. Esto es inédito en el planeta. Hubo epidemias en Europa, en Argentina también, hemos tenido situaciones similares, pero no pandémicas. Y no con tanta rapidez. Este mundo tecnologizado, donde el ser humano viaja de un continente a otro en cuestión de horas, hace que esto no tenga límites. Entonces, la vivencia de esta situación es mucho más grave y bueno, los sistemas caen dominados por esta situación. Entonces, concretamente, vemos que la situación desde la inconsciencia va generando una rebeldía, un cansancio, un hartazgo, o ¿Podemos hablar de simplemente patología en esta gente negacionista que sale, que no le importa nada? No que se en puso mal el algunos... barbijo, que no se lo va a poner, que no le importa, que sale, que quiere, Sí, es como querer luchar y ganarle al virus, ¿no? Es algo súper raro. También pasa algo bastante más inocente que es, cuando yo me canso del invierno, agarro, me pongo una remera y un pantalón, frío de cagarse, no importa, yo digo, me harté del invierno, a la mierda. Vuelvo resfriada y digo, qué tarada que soy, la verdad que no puedo ir contra el invierno. En ese caso no voy contra nadie, la estúpida soy yo, me doy cuenta y ya pasó. Pero acá hay como unas ganas que cuanto más salga, cuanto más me exponga, le voy a ganar al virus. Es como muy raro. ¿Hay una patología para que tiene sí. un nombre? Lo que pasa, yo no diría que es una patología. En algunos casos puede darse que de pronto exista, hay trastornos de personalidad donde la conmoción está ausente, donde no hay conmoción. Por ejemplo, la personalidad psicopática, esto lo vive sin miedo, porque no conoce el miedo, no tiene la posibilidad de ponerse empáticamente en el lugar del otro, por lo tanto, no genera, digamos, una estridencia importante de la conmoción, pero la mayoría de la gente sí tiene conmoción. Ahora, por más que tenga conmoción, yo lo que noto es que hay mucho estado de inconsciencia, no hay conocimiento de la gravedad del caso, y quizás ahí nos hemos equivocado en la forma como se ha transmitido la información, la manera en la que ha trabajado esta cuestión. Y básicamente me parece que va más por ese lado, por una patología, sin dejar de lado que hay situaciones patológicas en las que el estado de conmoción está anulado, pero diría que es el 10%, el 90%, el 90%, 90 y pico por ciento, diría yo, este, actúa desde un estado de desinformación inconsciente porque estamos acostumbrados a hacer así. Si vos querés hacer un balance previo, ¿qué pasaba antes de la pandemia? ¿Qué valores veníamos manejando en nuestra vida? ¿Qué escala de valores? ¿Dónde estaba ubicada la ética en todo esto? Creo que ahí hay digamos, una pregunta que nos tenemos que hacer. Estamos viviendo una crisis donde el consumismo hace que a mí no me interese lo que pasa alrededor. Entonces, mi objetivo soy mi necesidad. Yo y mi necesidad, yo y mi circunstancia. Sino, yo y mi necesidad. Y si mi necesidad es estar todo el día con la última tecnología, con el último celular, no me va a importar más que tener objeto de placer máximo, que es el último celular, la última Sí, pareciera como computadora, que vamos etc. contra nosotros mismos, ¿no? Porque Entonces, eso de la necesidad que usted habla, doctor, tiene que ver porque muchas veces con cosas que nos inventamos y que nos hacen mal. Yo hablaba con usted la otra vez por teléfono cuando hablamos la entrevista y miraba en televisión un hombre en un geriátrico, el papá de una mujer que estaba internada en un geriátrico, y hablaba mal del geriátrico, decía, hace meses que mi mamá está re mal acá, que no hay medicación, la mujer estaba ahí, él la dejó ahí de esos meses, y hablaba de ella cosificándola constantemente como alguien que no existía, inventamos los geriátricos. Yo digo, wow, todo esto es una locura, la Coca-Cola, la moda,
nos provocamos dolor. Esto, por ejemplo, yo siempre soy autorreferencial porque puedo hablar de seguridad, lo demás ya no lo sé, pero yo dejé de fumar en cuarentena y en pandemia. ¿Por qué? Porque se me fue el estrés, qué mal que estaba antes, ¿no? De repente, y a muchos nos pasó eso de pensar, no, 12 horas no estaba en mi casa era un lugar para depositar mi cuerpo, ahora las plantitas, esto, cocino más, se consume más en casa, comemos menos basura, que por ahí hasta Darín dijo, es lo esencial, no más el consumismo desesperado de el impulsivo, cosas como esas, ¿no? Por ahí hablamos de helados, hay un helado que se llama impulsivo, es el de agua, ese que usted va por la calle y se lo compra por impulsividad. Y ahora lo pienso diferente, tengo ese tiempo, como que no estamos aprovechando eso, no estamos desesperados queriendo volver a ese lugar donde no éramos felices finalmente. Parece muy iluso lo que estoy diciendo, muy naif, pero finalmente queremos volver a No, ese lugar, ¿no? Donde no lo estamos es pasando para verdad, nada bien. es verdad, es así. Ocurre Ahora eso. hablamos de un salario universal, ahora hablamos de que estamos reconociendo, estamos viendo que hay pobreza, que no hay agua, que tenemos que ver otras cosas. Las cosas que pasan en Zoom, que van pasando, y pasan, como Ahí le decía yo, saludamos. y pasan. Ese es mi novio que viene de la nueva normalidad. Esas cosas donde queremos volver, y yo digo, yo no quiero volver ahí. No, yo no sé qué viene, pero yo no la estaba pasando bien. Ahora estoy en mi casa. Claro. Nos cuesta mucho eso de extrañamos lo que la pasábamos mal, extrañamos todo eso. A mí me cuesta mucho entender. Creo que vamos contra el cerebro. De hecho, a mí me da lástima el COVID y el cerebro humano. Porque creo que el ser humano parece que fuera contra el cerebro y contra lo racional y contra todo, por ese tema del salir, del Bueno, querer volver. bueno, eso que vos estás diciendo tiene, digamos, es motivo de discusión hoy en día, porque quizás antes era un concepto más filosófico, ¿no? Y por ende a veces subestimado. Pero hoy sabemos que todas las funciones en el cerebro, incluidos los valores éticos, tienen un asiento en el cerebro también. O sea, estos rendimientos elevados, superiores, llamémoslo espirituales o más elevados en comparación a la cuestión más básica, también tienen un asiento y un desarrollo dentro del cerebro. Ya están identificadas las áreas que gobiernan la ética, la conducta, la socialización. Ya sabemos dónde existen las neuronas en espejo. Nadie habla de la teoría de la mente, formas que el cerebro tiene de procesar la información. ¿Qué es la teoría de la mente? La teoría de la mente es la capacidad que tiene el cerebro de ponerse en el lugar del otro, anticiparse a lo que el otro va a hacer. Porque puede leer, decodificar lo que el otro piensa o siente en base a conductas aprendidas, en base a miradas, en base a gestos, no solamente palabras y actos, lo más, digamos, lo más evidente, sino también en base a poder entender cierto lenguaje corporal que preanuncia una actitud. Entonces, esa es la teoría, tema de aprendizaje y observación. Y la empatía, ¿qué es? La característica o función fundamental de poder ponerse en el lugar del otro para poder vivir esa situación, entenderla, decodificarla y vivirla como propia, trasladarla a un mundo representacional propio, interno, y eso es lo que le dio éxito a la especie humana. La empatía es la que permitió que vivamos en sociedad. La empatía hace que yo me identifique con el otro, que yo pueda hacerme amigo del otro, que me pueda enternecer por lo que le pasa al otro, que pueda ser solidario. Entonces, si esos fenómenos que implican la participación de un grupo determinado de neuronas, que son las neuronas en espejo, por eso dice que son neuronas en espejo, porque representan una imagen en espejo de lo que ven. Te doy un ejemplo bien banal. Vos ves a una persona reírse en la calle, y no sabes de qué se ríe. Pero si te quedas un rato mirándola, de tanto que se ríe, vos te terminás riendo también. Y no sabés por qué te reís. ¿Por qué nos reímos en lugar de decir, ¿de qué se ríe este tipo? No. Tarde o temprano nos podemos llegar a reír. O una cosa mucho más simple. Yo bostezo en este momento. Si yo bostezo 2 veces, vamos a terminar bostezando también. Y no tenés sueño ni estás aburrida. Entonces la interpretación es ¿por qué? ¿Y por qué bostezaste vos? Si yo era el que tenía el sueño y por eso bostecé. Porque tu cerebro, a través de las neuronas en espejo, interpretó, vio esa situación como algo propio y lo representó en tu cerebro y mandó la señal para el bostezo. Y La así, empatía puede vos, contagiarse entonces, doctor, porque si usted me habla de que la empatía nos hizo importantes como especie, hizo que subsistiéramos y que estamos vivos ahora,
se puede contagiar, y también, ¿qué nos pasó, no? Porque aparentemente el mundo también se llenó de no empatía. Lo vemos con los anticuarentena, lo vemos a nivel económico. Eso se llama anempatía. La falta de empatía es la anempatía. ¿Qué nos pasó? Cuando ¿La vos cultura tenés, nos pasó, doctor? sí, sí, sí. Y por ejemplo, en las guerras, en las grandes guerras, cuando vos tenés que salir, agarrar un fusil y salir a matar, y sabés que es tu vida o la del otro, te pones anempático, porque tenés que sobrevivir. El cerebro tiene sus mecanismos sabios para poder anular una función en determinado momento. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en una guerra, estás en tensión, estás asustado, estás muerto de miedo, con el fusil en la mano. Y sabés que tenés que defenderte. El defenderte implica matar al otro antes que el otro te mate a vos. Ahora, vos en una situación normal, No, no lo ¿agarrarías un hago. fusil y No, matarías a no, alguien? ahí hay como una No. creación de realidad paralela, ¿no? Porque estoy Exacto. matando a un ¿Qué es lo que desconocido que no me hizo ocurre? nada, ¿no? ¿Qué Porque yo puedo fenómeno se entender, produce? ¿Qué fenómeno se produce para que una persona que en su vida habitual, naturalmente, ni se le ocurra matar a alguien, y de pronto, los chicos que fueron a Malvinas, que nunca pensaron que podían agarrar un fusil para matar a alguien, de pronto se vieron con un fusil disparándole al enemigo, entre comillas. El enemigo pasó a ser el peligroso para la vida de ellos. Entonces, el complejo nuclear amigdalino toma el comando del cerebro. ¿Por qué? Porque procesa el peligro inminente, que es la muerte. Por lo tanto, no hay más consideración por el otro. Ya no me interesa la vida del otro. No, me interesa mi vida. ¿Qué me importa del otro? Yo me tengo que defender del otro. Ese razonamiento en el día a día de la vida cotidiana no lo vas a tener. Salvo que te asalte alguien en la calle, que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, todas estas cuestiones de la empatía y la anempatía, previo a la aparición de este virus, ya venían desmoronándose, ya venían en crisis. Es decir, la famosa crisis de los valores. Alimentadas y alentadas por el consumismo extremo, por la tecnología que nos contagia, por la creada falta también de por nosotros, creatividad, ¿no? Es como nosotros contra por nosotros la mismos. falta por la falta de creatividad y de imaginación. Hemos perdido la imaginación, porque yo ahora aprieto una tecla, un botón y tengo todo armado. Tengo que representarlo primero acá. ¿Vos sabés por qué un karateca, una persona que hace artes marciales, cierra los ojos un rato antes de hacer lo que va a hacer? Porque lo representa, porque vive lo que va a hacer primero. ¿Para qué? Para armar la secuencia de pasos que después va a ejecutar con la medición exacta para que tenga precisión. Eso, trasladarlo a la vida cotidiana, para imaginar una comida, para imaginarte el encuentro con una persona querida, para imaginarte un trabajo, un proyecto, para hacer el amor, para todo lo que vos quieras, para la vida en común en general. Eso lo dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque la inmediatez de lo que ya está armado, masticado y listo para usar, nos ganó. Entonces, no hay valores posibles, porque el valor se construye y se experimenta después que se construye. Y para experimentarlo hay que vivenciarlo emocionalmente. Hay que vivenciarlo emocionalmente y socialmente con el otro. No es lo mismo que yo me siente en una computadora a explorar el mundo todo el día a que me reúna con un amigo a comer un asado. Hay otros movimientos afectivos. Por más que yo, no sé, vea una película en una máquina, es una máquina. Estoy yo y la máquina. Y en esa relación mía con la máquina hay mecanicismo, hay praxis, hay esto. No hay afectividad, no hay flexibilidad, no hay imaginación, no hay intuición. Pues fíjate, hasta la música ha experimentado una decadencia en un montón de aspectos. Con ¿Por los qué? rituales, Porque de el ritual pronto, de leer, ¿no? Con todo lo que implicaba. Yo me acuerdo bueno, cuando yo leía papel, el sentarme, que el mate, que el velador, que el silencio, que toda la noche y el amanecer con el libro lo terminaba y toda esa sensación que me daba felicidad, ¿no? Porque finalmente ¿qué creo que otra tenemos cosa tiene un libro que no tiene un PDF en este momento? El olor de la hoja. Vos sí, ese libro, el ver cuánto me falta, qué ir a pasar, el imaginarme, el guardarlo, el llevarlo conmigo, eso que genera un montón de sinapsis, como decía usted, que tiene que ver con un montón de comportamiento, con un montón de planificación. Ahora, yo creo que en esta pandemia no hemos cuidado la salud mental. O sea, estamos con el tema de sobrevivir físicamente, ¿no? Pero, ¿qué nos totalmente. pasa por dentro? Porque yo a todo el mundo lo Bueno, veo muy diferente. también No lo voy a decir mejor o peor porque no sé, pero a todos nos lo que veo pasa que muy al tener, diferentes. lo que pasa que al tener una crisis de valores,
inevitable la enfermedad mental. Porque los valores nos llevan a un punto de equilibrio. ¿El punto de equilibrio cuál es? Hay dos vicios en el ser humano, el vicio por defecto y el vicio por exceso. Es libre y sano el que va por el medio. ¿Me explico? Entonces, si nosotros entramos en esa crisis, o nos vamos a ir al defecto, lo represivo, o nos vamos al exceso, que es la desinhibición. Y ahí es donde aparece la patología mental. Y esa patología mental aparece cuando nosotros elegimos entre esas dos opciones en lugar de ir al medio. Y elegimos esas dos opciones porque el instinto toma el comando sobre la escala de los valores. Entonces, lo cognitivo, lo mental, pasa a estar al servicio del instinto. Y la escala de valores se pierde. Cuando en realidad la escala de valores era la que tamizaba, filtraba el instinto para poder usar después lo cognitivo en función del valor. Donde se pierde Algo el más valor. simplista como el ello, yo y el super yo, y cómo estamos funcionando, básicamente eso, Sí, como para quizás relacionar el ello, como yo, digo. claro, claro, pero el ello, con la diferencia de que el ello, yo y el super yo son compartimentos más estancos, más estructurados, porque de pronto, cuando vos hablas del ello, del yo, y sobre todo el super yo, tenés el imperativo categórico, la cuestión moral, ¿no? El super yo te dice esto no, ¿no? Ni siquiera te explica por qué no. Esto no porque no está bien. En cambio, de lo que estamos hablando es de esa flexibilidad que te permite esto no, porque no es bueno, porque te perjudica, porque te hace mal, porque no sirve, y porque después te vas a sentir peor. Hay toda una explicación. Y porque además, con tu actitud, podés dañar al otro. Entonces, desde esa explicación hay un impacto afectivo sensorial que te hace reaccionar sin necesidad de reprimir. Con la presencia del super yo, el imperativo te reprime y la única opción que te queda es la resignación. Tengo que reprimirme y bueno, me quedo ahí. Lamentablemente tengo que aceptar esta realidad y es esa. En cambio, de la otra manera, hay una identificación con el otro. Yo no puedo hacer esto porque lo que voy a hacer va a dañar al otro, está mal, porque a mí no me gustaría que me lo hagan. Cuando yo hago ese razonamiento, entro en razón. ¿Qué es entrar en razón? Empezar a utilizar el pensamiento en función de mi necesidad, sin afectar al otro. Se ve tan clarito y tan simple que cuesta que el que alguien no pueda entenderlo, porque es como muy, muy fácil de entender, no es un lenguaje complicado. Es que pasa en todo el planeta esto. Yo pensaba, digo, por ahí es occidental, o es de las clases bajas, medias, pero es a nivel mundial, es como si fuera humano el problema, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no tiene que ver con lo cultural. No tiene que ver con lo cultural. Tiene que ver con las tendencias, en parte con la educación, pero más que nada con las tendencias, con lo instintivo y con la pérdida, repito, con la pérdida del ejercicio diario de la flexibilidad. La hemos perdido, la hemos debilitado por esta cuestión de la inmediatez tecnológica. Yo ya no tengo paciencia para esperar, porque estoy acostumbrado a que aprieto un botón, toco una tecla y ya está todo, apareció. Antes teníamos que ir al correo a mandar un sobrecito con la Yo carta, tengo y te 47. preguntabas, Yo mandaba una carta a Buenos Aires de Mar del Plata, que estamos a 5 horas en colectivo, y demoraba siempre una semana. Y los bueno, teléfonos, ustedes tienen idea más o menos, eran con cospeles y eran caros. Así que era hablar rápido, a larga distancia, pero era esperar el verano, como dice usted, era esperar el verano, el invierno, y aparte ir haciendo otras cosas, ¿no? Yo por ejemplo hablo con mis alumnos de la partida y de la llegada, ¿no? Pero lo más interesante es el mientras. Cuando uno dice, bueno, empieza la facultad y termina la facultad y se recibe, pero en el medio tuvo una vida social, se puso de novio, tiene amigos, conoció Córdoba, en el caso que yo vivo en Córdoba, pasaron un montón de cosas que son tal vez hasta más importantes que haberse recibido o no. Eso puede pasar o no. Pero lo aprendí con tanto divorcio a eso, ¿no? Porque nunca llegué a la casa, al perro, el gato, y me quedé en no cuidar el mientras. Entonces, por ahí uno no puede llegar a la meta porque no cuida el mientras. ¿Cómo hacemos, doctor, para cuidar este mientras ahora que nos queda, calculo, según mis cálculos, lo mismo que hemos pasado? Esto hasta el año que viene, junio, julio, con suerte no se cambia. sí, Hay que sí, ser realistas, ¿no? Porque si nos dicen eso en paz, nos asustamos. La gente creyó que tenemos eran para 15 días rato, tenemos y para mucho tiempo. sí. Mira, yo creo que ¿Cómo mantenemos la cabeza ya, sana? Sabemos que lavándonos las manos con alcohol y con barbijo, el cuerpo se mantiene más o menos con poco grado de claro, pero peligrosidad. a ver, esas son medidas de prevención para un objetivo puntual, que es el no contagiarse, por el no enfermarse. Pero nuestra vida no tiene que ser no contagiarnos y no enfermarnos. Nuestra vida sigue
su rutina diaria y sigue sus objetivos. Nos enamoramos, nos casamos, nos divorciamos, estudiamos, nos recibimos. O sea, la vida tiene que seguir siendo lo que es. Esa variedad de experiencias donde la creatividad tiene que seguir estando. Más la presencia del miedo, que generó incertidumbre. No hay más certezas. Entonces, nos estamos manejando con todo el tiempo con incertidumbres y defendiéndonos de eso. Estamos sobreviviendo en lugar de vivir. Entonces, lo que hay que hacer acá es volver un poco para atrás sobre nuestros pasos, recuperar lo que antes de la pandemia ya habíamos venido perdiendo, que es no solamente el tema de los valores y la flexibilidad, sino también ciertos hábitos. Yo siempre digo esto, vos agarrás un libro, ¿no? Vamos a partir de otra manera, algo más práctico. Una mujer teje para distraerse. Llega un momento en que la memoria operativa del tejido es automática, como cuando vos manejás por la calle y metés los cambios en el auto y no estás pensando lo que estás haciendo, porque estás rápido y matándote de risa. Es decir, no requiere la atención de parte de la mente sobre esa tarea que estás realizando. En ese sentido, es mucho más hasta pernicioso. Voy a tejer para descargarme. No me descargo nada, porque mientras estoy tejiendo, mi cabeza está caminando a 2000 pensando en aquello que me preocupa. ¿Qué quiere decir esto? Lo mecánico es lo mismo que manejar una computadora. Lo mecánico es lo que nos está perdiendo a nosotros. Y lo que tenemos que recuperar es volver a experimentar la vivencia psíquica de creatividad, de imaginación y de cognición que hemos dejado de lado. Entonces, como una idea simple, para mí, leer un libro, no un PDF, un libro, con las hojas y todo lo demás, no importa qué libro, es mucho más certero, mucho más útil que todo lo otro. ¿Por qué? Porque yo sé que un libro empieza y termina, tiene un final preanunciado, un final que yo sé que va a ocurrir. No tiene incertidumbres. El libro no queda sin resolverse. La obra se concluye. Sea un libro de ciencias, sea una novela, sea un cómic, no importa. Tiene un principio y un final. Nosotros estamos viviendo una pandemia que tiene un principio y no tiene final. No sabemos hasta dónde vamos a ir. Entonces, la única manera de salir de esa incertidumbre es volver sobre nuestros pasos a refugiarnos en nuestra interioridad, pero no para defendernos tensionalmente, como aquel que se cierra la casa y pone 80 millones de trabas para que no le abran la ventana y la puerta, se pone peor. No, empezar a interiorizarnos en nuestro mundo mental desde un punto de vista más creativo, que es finalmente una expansión, es ingresar para salir de otra manera, que es diferente. Yo ingreso a mi creatividad para salir al mundo de otra forma. Y de esa otra forma yo puedo crear, puedo fabricar algo nuevo, diferente, que está totalmente, digamos, en un estado natural de certeza. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo puntual, que yo lo programé, lo armé, lo diseñé y después lo ejecuto. La lectura de un libro es acceder a una función cognitiva donde yo no solamente me distraigo, sino que me nutro con la información y además termino sacando una conclusión bien concreta, es decir, termino en una certeza. No quedo en una incertidumbre a mitad de camino. No. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que volver a estos fenómenos que durante milenios ejercitamos y que después fuimos perdiendo. Usted sabe, Y en doctor función Ponce, que de después de eso, esta charla la gente va corriendo a buscar un libro, ¿no? Porque esto va a funcionar así. ojalá, si logramos eso, me siento absolutamente realizado. Yo a todo el mundo le digo, Porque, tenés la posibilidad de empezar las facultades de tu casa y no comerte el curso de ingreso, que es lo que voy a hacer yo. Digo, no me van con los colectivos, no tengo que pagarlos. Desde mi casa hago el curso de ingreso y cuando esto vuelva, y capaz que largo la facultad, porque a mí me va a incomodar mucho salir, porque no me gusta salir. Entonces, podés ponerte a bueno, estudiar, podés dedicarte, estamos todos haciendo huerta, haciendo cosas, hay una porción de la gente. Usted, ya creo que quiero hacer una pregunta con trampa, al profesional, al doctor Ponce y a usted como humano. Si esto pasa, porque yo me animo a decir si esto pasa, a mí no me da miedo. Si esto pasa, ¿vamos a volver mejores? Y mire cómo le cambié la cara, porque no tengo mucha fe. ¿Qué piensa tu el doctor y qué piensa incredulidad, el hombre? tu incredulidad eh, a ver, me da la posibilidad de Yo desarrollar también la tengo respuesta de una pensamiento manera más mágico. Mi amplia. pensamiento mágico es que todo va a estar bien con el humano, No, que finalmente va a está entender, bien. pero sé que es un pensamiento mágico. Primero, antes que nada,
no vamos a volver a ser los mismos de antes, eso seguro. Vamos a ser diferentes. Ahora, de esta pandemia va a haber gente que va a salir más enriquecida y va a haber gente que va a quedar con secuelas severas. Pero esta diferencia se va a dar en función de qué? De cómo la gente reaccione a esto que estamos hablando hoy. ¿Qué elecciones haga la gente desde su propia posibilidad personal? Hay gente que ya se está enfermando, se está deprimiendo porque no puede salir. Yo conozco gente que en el edificio donde vivo, en Mar del Plata, a la semana, a los 10 días de cuarentena, ya estaba desesperada. No doy más, no doy más. ¿Qué es eso de no doy más? Si te están diciendo que es peligroso salir porque te puedes enfermar, ¿qué es lo que no das más? ¿En qué no das más? ¿En qué te acostumbraste tan mal que no lo podés cambiar? ¿Dónde quedó tu flexibilidad, tu tolerancia? ¿Me explico? ¿Cuánto perdiste de elasticidad mental para que en una semana te sientas desesperado porque no podés salir? Y esto es lo que hace un rato hablábamos en relación a estas transgresiones de la gente. Esas transgresiones son la puesta en evidencia de las limitaciones de esa gente, las grandes limitaciones. Esa gente vivió en la inercia, vivió de acuerdo a lo que su necesidad más básica le pidió. Y ahora se nota. En cambio, aquel que tuvo el espíritu enriquecido, la mente rica, pudo parar, dejar de viajar, de ir y venir, y tener más tiempo para sumergirse en sus libros, retomar cursos, cosas que dejó. Es decir, para enriquecerse porque está en la casa y si bien siente esta pérdida de libertad de lo cotidiano, de poder salir y entrar libremente, pero sabe cómo compensarlo con el enriquecimiento de su mundo interno a partir del estudio, no sé, la práctica de un idioma, la práctica de un instrumento musical, empezar a enriquecer el espíritu desde la flexibilidad dentro del mismo cerebro. Y el cerebro tiene todas las funciones del espíritu, tiene todos los rendimientos es decir, el cerebro tiene todos los rendimientos y las herramientas que el espíritu necesita, para cerrar la idea. O sea, el cerebro está al servicio del espíritu. Yo creo que el humano mezcló los quiero, los debo y los necesito de una manera sumamente letal para su espíritu. Porque yo siempre cuando hablo por ahí con las mamás, cuando tenía alumnos en la vieja normalidad, les decía, vos querías que tu hijo fuera sanito y feliz. ¿Qué pasó con la cantidad de normas que fuiste agregando? Que los amigos, que esto, que aquello, que estudie, o sea, sano y feliz, y volvamos al sano y feliz, ¿no? Yo creo que la gente mezcló mucho, por eso cuando dicen, estoy encerrado, y yo le contaba a usted, ¿en dónde? En un departamento en Nueva Córdoba, en pleno centro de Córdoba. ¿Y por qué vivís ahí? Es que estaba cerca de todo qué, ¿no? Estoy cerca de, estoy lejos de, yo no sé, yo debo tener una patología, yo no quiero salir, yo no quiero volver, yo no voy a volver a esa vieja normalidad, porque yo la estaba pasando muy bien, ha pasado un año casi, y yo me asusta que se levante la cuarentena. Claro, pero exacto, eso le pasa a Porque no mucha tiene gente. sentido la vida anterior. Alquilar un local que valía Exacto. un ojo de la cara. Al pagar una luz comercial, usted dígame si yo estoy loca, ¿por qué la luz comercial es más cara que la otra? Porque soy el primer boludo, ¿no? Cuando tengo un negocio. Y pagar impuestos y tener que viajar una hora en bondi parado, ¿por qué permitíamos eso? Viajar parados en un colectivo pagando un boleto como el que va sentado y apurados para llegar a dónde, ¿no? Claro. Porque Es un poco lo que finalmente a el mí me pasa. estrés, la comorbilidad, la diabetes, las cosas justamente que ayudan a que el corona se haga más letal, tienen que ver con la mala vida. Obvio, y es un poco lo que a mí me pasa con los pacientes que atiendo. Ahora los pacientes, muchos se adaptaron muy bien a las videollamadas, porque claro, no tienen que ir a la sala de espera, trasladarse en colectivo, ¿no? Ni tampoco renegar tanto porque el psiquiatra se atrasa con los pacientes y tiene que esperar una hora, que en mi caso lo sumo. Ahora yo doy los turnos y puedo ser más puntual porque sé que a tal Uno hora, tal pierde hora, tal menos hora van tiempo. a Yo estar. voy al centro, voy al banco y entro al banco y salgo y yo digo, wow, esto está buenísimo, más organizado todo para que yo pueda hacer lo que Diferente. quiera. O sea que hay gente que no tiene nada que hacer de su vida por ahí, ¿no? Que si no se mueve, Sí, implosiona. sí, totalmente. Yo creo que va a haber, por eso, terminando de responder a tu pregunta, va a haber gente que va a poder encontrar el camino desde el descubrimiento personal interno, un nuevo camino a partir de esto, y que, como te pasa a vos, va a poder hacer desde su casa un montón de cosas y va a decir, bueno, esto lo puedo encarar de otra manera. Y hay gente que se va a enriquecer también
saliendo al mundo, pero con otra mentalidad, con otra mentalidad. Y está el tercer grupo, que va a quedar sumido en una pobreza total, porque está sacando a flote todas sus miserias. Toda esta gente que vos ves que transgrede normas, que quedan presos, o se enferman o contagian y enferman a la gente, después son los primeros que van a terminar en las camas de los hospitales, no solo por el COVID, sino por trastornos mentales que van a tener. Porque esa búsqueda incesante de transgredir es la necesidad instintiva del descontrol. El descontrol en la vacuidad, del vacío, de no tener un mundo interno rico que te alimente, que te permita crear, te permita fabricar cosas nuevas en tu vida. Y como ya el mundo, digamos, no se sostiene desde el consumo exclusivo, se va a sentir huérfano, se va a sentir huérfano. Y ahí es donde vamos a tener un aumento, un incremento de las patologías mentales. Como también aquel que estuvo reprimido y que de pronto sufrió el estrés de perder el trabajo, o de no tener dinero para su sustento porque no podía salir a trabajar, y no sé hasta cuándo, ese también se está enfermando lógicamente, pero es más entendible que esa persona se enferme porque es una realidad que está padeciendo. En cambio el otro, que se la pasó, digamos, como un nómade, sin ningún tipo de compromiso con nada, después se va a ver perdido porque ya no tiene el sistema que le permitía vivir sin comprometerse con nada. ¿Me explico? Sí, sí, Es decir, sí. va a tener que salir al mundo a fabricar algo diferente, algo nuevo, porque el mundo cambió. Es como la mano de obra humana versus la tecnología. Cuanto más robots se fabriquen, menos se van a necesitar empleados. Bueno, va a pasar una cosa así. Por lo tanto, el que salga después dirá, bueno, ¿y ahora qué hago que salir? Ahora que tengo libertad para salir, que me dicen que salga todo el día, no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Es más, antes me sentía mejor transgrediendo la norma y ahora que ya no hay norma para transgredir, me siento tonto, me siento aburrido porque no sé qué hacer en casa, no tengo nada, pero hay gente que está haciendo cosas en casa y bueno, pero yo no sé qué hacer, no lo sé hacer. Y salgo a la calle y tampoco están los amigos que tenía antes. O sea, va a quedar en ese estado de orfandad. Sí, pues también Le no va a digo, pasar eso. Yo creo que mucha gente ignora que se murió alguien, ¿no? Porque hay un tema de anonimato en las muertos, 10 son un número. Pero cuando nos encontremos, si es que nos encontramos de nuevo, que nos encontremos todos y che, fulano no está. O por eso pensaba esto de nuestra sociedad occidental culposa. ¿Qué pasa con esa gente que mató, porque es así, no son cómplices, mataron a su abuelo porque lo contagió? ¿Cómo sigue su vida cuando el año que viene, el cumple del abuelo el año que viene, pongámosle que no hay más cuarentena ni pandemia? En 4 años llega el cumpleaños del abuelo, el abuelo no está, ¿por qué? Porque lo contagió él. ¿Cómo seguimos con eso? ¿No? Yo creo que hay un montón de cosas que son nuevas van y a caer hay... muchas fichas, van a caer muchas fichas. Y cuando caen las fichas, ahí entramos en crisis. A Y mí me ahí da es donde mucha vas a tener curiosidad ver otro. cómo va a ser todo eso, porque, como dice Y usted, no tenemos bueno, un recuento de esto, ¿no? No hay un es que pasado para... ahí vas a tener justamente la otra población que se enferma. Vamos a tener depresión, vamos a tener ataques de pánico, trastornos de ansiedad, estrés postraumático, aumento en la tasa de suicidios que ya la estamos teniendo, y vamos a tener también patologías bien orgánicas a consecuencia del estrés y de la depresión. Vos sabés que la depresión se ha comprobado que aumenta el riesgo de sufrir un infarto o de sufrir un accidente cerebrovascular y de morir, no por o sea, la depresión te mata por eso, no por la depresión en sí misma. No, uno a veces dice, sí, se mató porque estaba deprimido. No, se murió porque tuvo un infarto debido a la gran cantidad de estrés que tuvo con el elevado nivel de corticoides que destruyeron su corazón, cuando había otros factores predisponentes también. O sea que vamos a tener un aumento de patologías mentales, pero también acompañadas de comorbilidades. Va a haber más enfermedades autoinmunitarias, más crisis hipertensivas, más crisis asmáticas, más enfermedades como consecuencia del consumo de drogas, del tabaco, del alcohol. De hecho, el aumento de la bebida alcohólica es exponencial hoy en día. El delivery de drogas también. ¿Y por qué se da esto? Es más, hasta la conducta sexual ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿en función de qué? De la necesidad inmediata de la satisfacción. ¿Por qué? Porque la incertidumbre no nos genera ninguna satisfacción. Entonces buscamos lo virtual y vamos perdiendo el ejercicio pleno de lo concreto, lo tangible, para disfrutar de nuestra vida en general, donde también el sexo está incluido, por supuesto.
Entonces, Usted me cuenta esto, yo me doy cuenta que desconectada, que estoy de esa parte, ¿no? Porque si usted me pregunta a mí qué es lo que yo sé en mi casa, pero estoy en una fase 1 autoimpuesta, soy de riesgo y no tengo ganas de pasarlo mal, me parece que es lógico. Lo que yo veo es que no se consiguen, por ejemplo, un mat de yoga. Y me enteré que es un mat, yo sabía que era un mat porque estaba preocupada por la vieja normalidad donde yo era comerciante, y todo el mundo tiene mat de yoga y hace yoga. Claro, todo mi mundo. La gente que se quedó de este lado. Entonces, usted me cuenta de lo del libro y yo digo, wow, la gente sigue tomando drogas y eso, porque claro, yo estoy del otro lado donde la gente está tomando agua de kéfir. ¿Cómo sé esto? Porque hace una semana me enteré que era el agua de kéfir. claro, Es lo que dice usted, yo me estoy yendo para ese lado donde hay un montón de gente y me imagino tipo película de terror, ¿no? Esto es como muy gestáltico, donde para mí esto es Walking Dead. Y yo de esa manera la entiendo y no me canso, porque eso lo quería preguntar también, y ya lo voy a dejar en libertad en un ratito. ¿Puede ser que la gente se canse más porque se expone más como algo cotidiano? Porque yo no me canso ni del sí, barbijo, ni de nada. Yo salgo a pasear el perro. ¿Qué hago? Bueno, nada, me pongo mi sombrero para el sol, mi celular, llaves, barbijo y salgo. No salgo a laburar 8 horas afuera. Pero hay gente que se cansa, se cansó del barbijo, quiere ir al gimnasio. ¿Tiene que ver con esa exposición? ¿Mucha exposición? totalmente, porque, sí, sí, porque se desnaturalizó lo espontáneo, se desnaturalizó por completo. Entonces el nivel de, digamos, de atención sobre las cosas que antes eran cotidianas, dejó de, digamos, lo cotidiano dejó de ser cotidiano para ser algo inducido, condicionado. Por lo tanto, lógico que te cansa. Como también te cansa tomar las medidas de prevención, estar con el alcohol todo el tiempo en el detalle y ponerse el barbijo o el tapabocas y tener que extremar las medidas que son necesarias, es lógico que también pueda cansar, pero sabemos que eso tiene un motivo que hay que respetar, que es nuestra salud, nuestra vida. Entonces desde ahí podemos entenderlo a pesar de que nos cansemos. Pero las otras cosas es como que nos encuentran en una situación en la que no entendemos realmente si se justifican o no. Y ese va a ser el desfasaje que vamos a tener entre lo que realmente es necesario y lo que nosotros hemos venido necesitando todos estos tiempos sin darnos cuenta. Es decir, la decadencia se nos viene en contra. Y antes no teníamos apuro para resolver la Creíamos que decadencia. el progreso era algo bueno, ¿no? Exacto, tal cual. Qué loco, o que la evolución era algo para bien. Usted del perro me Vos dijo, fíjate, vos fíjate algo interesante. ¿Qué pasaba antes que existiera el WhatsApp? ay, Llamábamos yo me por acuerdo teléfono. porque no hace mucho del WhatsApp, y yo Bueno, me acuerdo del por eso. teléfono a ¿Qué pasaba? disco. Estaba Pero ¿qué buenísimo, porque pasaba? uno no hablaba boludeces, uno no estaba en, ¿estás? No, porque era caro aparte. El teléfono a disco No, era para cosas, pero ¿sabés a lo que voy? A la conducta. Vos, por ejemplo, hoy en día sabés que tenés el teléfono para hacer llamadas convencionales y el WhatsApp. ¿Qué usás? El WhatsApp por una cuestión de economía, de rapidez, etc. Ahora, ¿qué pasa si no te podés comunicar por WhatsApp? Lo primero que decís, no me pude comunicar con vos. Te mandé un mensaje y no me contestaste. Y la pregunta que el otro hace es, ¿por qué no me llamaste? ¿Qué hacías antes cuando no había WhatsApp? Levantabas el teléfono que tenías a mano, o el mismo celular, y llamabas. O sea, sí, cómo la conducta pierde el sentido común. Si yo no me puedo contactar con vos por un mensaje de WhatsApp porque veo que no te llega, o veo que no lo viste, o de última, en el peor de los casos, me dejaste en visto y yo necesito una respuesta, te termino llamando. En lugar de decirte, me dejaste en visto y no me contestaste y eso me puso mal. Es un absurdo. Es un absurdo propio de la pérdida del sentido común por entrar en la tecnología extrema, donde todo es más fácil. Entonces, a mí me pasa a veces, yo dirijo varios centros de tratamientos y a veces me dicen, doctor, le estuvimos mandando un WhatsApp. Perdón, no había otra forma. Si ven que no les respondo, ¿por qué no me llaman por teléfono? Porque el teléfono va a sonar y yo voy a atender el teléfono. Ustedes no saben llamar por teléfono. Solamente tiene que ser por WhatsApp el contacto. Vos fijate cómo se pierde el sentido común. ¿Por qué? Porque la tecnología va ingresando en nuestras vidas y en nuestras mentes y nos va direccionando la conducta. Nos direcciona la conducta. Y no hay peor cosa que el direccionar la conducta con la tecnología, porque nos hace perder el sentido común. El sentido común es algo propio, es algo nuestro, que no depende de la tecnología. Tiene que estar siempre por encima de todo. Si yo o vos perdemos el sentido común, estamos fritos, estamos en el horno, hablando muy pronto. ¿Por qué? Porque el sentido común es el más profundo, además de, uno dice el más común de los sentidos, es el más profundo de los sentidos,
¿Por qué? Porque incluye no solamente el razonamiento, sino la intuición. Y hoy en día la gente no intuye. La gente acciona en forma refleja. Siente y piensa, siente, piensa. La primera impresión saca la conclusión. Somos amigdalinos, en lugar de pensar, a ver, te doy un ejemplo. Vemos a alguien que sonríe, que es simpático, y decimos, ay, qué divino, lo acabamos de conocer. ¿Cómo sabemos que es divino si lo acabamos de conocer? ¿Pero por qué? Porque nos llegó desde la primera impresión, porque se reía mucho, era muy carismático, muy amable, y ya decimos qué tipo de persona es, y todavía no lo conocemos. Lo que tendríamos que decir es, parece simpático, o me pareció simpático, bueno, fue amable, lo cual no significa que haya sido una buena persona. Puede haber actuado con amabilidad por estrategia, pero destaco la característica de la conducta del otro, no no saco la conclusión de un valor sobre la conducta del otro. ¿Por qué? Porque para eso necesito tiempo, necesito conocer a la persona. No nos permitimos eso. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, Entonces, perfectamente. a partir de ahí estamos perdiendo el ejercicio de valores que son muy importantes para nuestra vida y que nos llevan a un estado de inmediatez muy, muy de tipo reflejo, donde perdemos la capacidad de apreciación del entorno, la capacidad de sensibilidad más exquisita y la capacidad creativa, sobre todo. La capacidad creativa. Porque la creatividad no hay que ligarla solamente al arte, la creatividad para vivir. Tenemos que ser creativos para vivir. Para ser creativos tenemos que representar, imaginar y flexibilizar. Quisiera saber Totalmente de acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer en esta cuarentena. cuántas personas ejercen eso que acabo de decir, ¿no? Flexibilizar, imaginar y... Le hago una pregunta, de alguna doctor. ¿Cómo manera. lo agarró a usted esta cuarentena? Está muy personal. ¿Cómo lo agarró y cómo lo va a soltar? Mira, a mí me ¿Venía hizo bien. bien? ¿La venía cagando? No, me hizo bien la cuarentena. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo por mis rutinas, yo vivo en Mar del Plata. Por una elección de vida busqué un Es mi lugar ciudad, ¿sabía tranquilo. usted que esa es mi ciudad? Yo me fui de ahí en el Ah, 99. mira, Vivía en mira Brown, vos. Arenales. Bueno, a mí me encanta Mar del Plata, me encanta el mar. Me encanta lo urbano de la ciudad frente al mar. Entonces, decido venirme a Mar del Plata teniendo toda mi estructura laboral en Buenos Aires. Porque yo soy docente de la Facultad de Medicina de la UBA, tengo los consultorios allá, tengo toda mi carrera y estructura en Buenos Aires. Y me la pasaba viajando. Y venía todas las semanas. Era un loco viajero que dormía en los colectivos. Dejé de manejar para no cansarme, pero bueno, tenía mis consultorios, los sigo teniendo, ahora por videollamada. Tengo mi actividad en Olavarría, en un centro de Eurocenter, se llama el lugar, que es un centro para pacientes con Alzheimer, donde tenemos el equipo interdisciplinario. Bueno, eso implicaba mi presencia y por tanto yo iba y venía. Estaba en esa locura de viajar y de pronto no tenía tiempo para el desarrollo de otras actividades mías, de tipo creativo. Aparte soy músico y siempre, digamos, estaba necesitando el tiempo para tener esa expansión de mi creatividad mediante la música. Bueno, la cuarentena me lo permitió. Entonces me reencuentro con mis libros, con más tiempos, además de mis afectos familiares, por supuesto, que son los prioritarios, pero además de eso también el tener más tiempo dentro de casa me permitió tener más tiempo para leer, para repasar, para estudiar. Un profesional científico tiene que estar todo el tiempo leyendo, estudiando. Eh, Mis momentos de estudio eran los colectivos, donde me servía para viajar. Ahora tengo todo el día, además de trabajar desde mi casa, pero tengo ese espacio. Si usted De pudiera una forma, elegir, ¿volvería a la vieja normalidad? mira, buscaría un término medio. No volvería a hacer lo que venía haciendo, esa locura de viajar tanto. Dividiría, de hecho, lo estoy empezando a hacer, porque ahora estoy volviendo a trasladarme, pero no con la frecuencia de antes. Dividir de pronto algunas actividades por videollamada, algunos consultorios que tengo, y otras actividades sí, que requieren mi presencia, bueno, harían que viaje y sí, lo haría, pero no pasaría de nuevo a la estructura anterior que tenía. Me De llamó la ninguna manera. atención cuando dijo que usted venía con una vida de locura. Y qué fuerte es un psiquiatra decir algo así. O sea, no veníamos bien. No veníamos bien.
Esperemos que la nueva normalidad, como le dicen, yo le llamo a una sana normalidad, porque la nueva Yo, normalidad a suena ver, como raro. con el tema de la locura, hago la aclaración. Mi vida de locura es una locura de tipo sucesivo. Primero una cosa, después la otra, es sin solución de continuidad, es decir, todo el tiempo. No el caos, sino esta cosa de tener es como salir de gira y no parar nunca, ¿no? Una cosa sucesiva continua. Que de pronto ahora no la volvería a hacer, la dosificaría, de hecho, lo voy a, como decisión personal, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque también necesito mis tiempos. Estoy escribiendo un libro, cosa que no podía hacer por mi actividad. Y cuando uno empieza a hacer algo, ya se engolosina, obviamente, con eso, ¿no? Se apasiona con lo que está haciendo. Por lo tanto, obvio, ya no quiero dejar de escribir el libro, quiero seguir teniendo mis tiempos. Entonces ahí digo, no, vamos a hacer un cambio en esta rutina que tenía antes, y algunas cosas seguirán y otras no. ¿De qué es el libro? El libro va a ser un libro sobre el pensamiento abstracto, Ajá. es decir, cómo funciona la dinámica psíquica dentro de los rendimientos cerebrales. Un poco de todo esto que hemos venido hablando. Es decir, fue una inquietud que tuve toda mi vida, pero que fui postergando hasta que un día, anecdóticamente, mis alumnos, que son colegas míos, porque yo doy clases en el posgrado de medicina legal, doy toda la parte de psiquiatría forense y neurobiología, neurociencias. Y mis alumnos son médicos todos, con distintas especialidades. Entonces un día entro al aula y se me para uno de ellos y dice, doctor, tenemos que decirle algo. Le exigimos, por favor, que escriba un libro. Porque todas las clases que usted nos da, muchas no están en ningún libro. Y necesitamos que todo esto usted lo plasme en una obra. Fue el mejor halago que me pudieron haber hecho como docente. Y eso me motivó a decir, bueno, lo voy a hacer porque esto realmente lo amerita, ¿no? Y también tengo la necesidad de hacerlo, para volcar todo lo que he venido aprendiendo y estudiando y experimentando. Entonces, usar la casuística más todo el proceso creativo es toda una aventura, es un proceso artístico la escritura de un libro. Por lo tanto, bueno, aproveché esta situación y siempre lo mío, dentro de lo que tiene que ver con lo psíquico, está relacionado en poder enlazar lo orgánico cerebral, los funcionamientos cerebrales, con la producción del fenómeno psíquico. No esa dualidad, ¿no? De cerebro sí, mente por otro lado. No. La mente y el cerebro funcionando en un conjunto donde una alimenta a la otra continuamente. Entonces, el pensamiento abstracto es un pensamiento simbólico, no es un pensamiento concreto. Es un pensamiento simbólico que está ligado a los procesos más elevados del alma y del espíritu, que tiene que ver con la creatividad, la imaginación y la representación mental. Y para eso el cerebro brinda su territorio orgánico para que se produzcan esos rendimientos. Entonces, es importante poder entender cómo funciona eso para que todo el mundo lo pueda entender. La idea es que este libro no sea un libro científico específicamente, sino que sea un libro que lo pueda leer todo el mundo, científicos y no científicos. Que cada cual saque sus propias conclusiones, pero que de alguna manera tampoco es un libro de autoayuda, por favor, no. Simplemente es un libro que pueda servir para esclarecer cómo funcionamos. Siempre he creído mucho más en el cómo que en el qué. El qué es la descripción y el cómo es saber cómo funciona. Entonces, un viaje hacia la interioridad del hombre es el pensamiento abstracto. Y el título del libro será Líneas del pensamiento abstracto. Wow, vemos en este caso, en el caso suyo, las consecuencias positivas de de esta pandemia. Sí, en mi caso sí. Que Me suena siento en como ese medio, sentido medio feo afortunado. y medio oscuro, ¿no? Pero yo me paso en mi vida a decir que gracias al COVID, porque realmente en mi caso y en el de muchos, gracias al COVID, estamos teniendo un cambio de paradigma, un cuestionamiento. Yo siempre digo, Totalmente. repregúntate, no me creas, repregúntate, ¿Sabes qué ¿por qué? pasa? Anímate a repreguntarte. El virus nos puso de rodillas, pero también nos frenó en seco. Nos hizo bajar al punto cero para empezar a repensar todo. Qué loco este concepto Entonces, de lo chiquito, ¿no? Freud tendría un problema, pero esto de lo chiquito, el chiquito tan chiquito, el hombre que está dentro del huevo por el tamaño, por lo magnánime, yo siempre veía cuando Claro, Movistar, Personal, los grandes lugares para que uno entre y se entera chiquitito, el tamaño, lo sexual, esa importancia en el tamaño, y viene un virus que es microscópico y pone al planeta de rodillas. Y yo me bueno, siento a eso te aplaudir, demuestra, yo me siento a aplaudir. bueno, pero eso te demuestra, el virus es un representante de la superinteligencia creativa. Porque el virus no es más ni menos que un RNA, un ácido ribonucleico, No está del cual vivo, hemos salido. está activo.
del cual hemos salido todos. Por lo tanto, es Sí, inteligencia, flexibilidad, plasticidad, todo lo que hemos perdido lo tiene el virus. Es metafóricamente patético lo que nos claro. ocurre, pero el virus nos está enseñando o nos está mostrando de su letalidad y su peligrosidad todo lo que nosotros hemos perdido. Porque el virus es más vivo que nosotros, es más inteligente y se anticipa. Es una incógnita, porque de pronto vamos descubriendo todos los días algo nuevo sobre el virus. ¿Por qué descubrimos todos los días algo nuevo sobre una partícula tan pequeña? Porque nosotros aprendimos de manera equivocada a manejar la partícula más pequeña para llevarla a lo tecnológico. Y desarrollamos la nanotecnología. La nanotecnología, en lugar de usarla para la creatividad, la usamos para la inmediatez. En cambio, aparece esta molécula de ARN mensajero, muy simple aparentemente, pero que tiene una capacidad de, digamos, de transformación, una combinación infinita, que es una nanotecnología aplicada al proceso creativo continuo. Porque el virus está siendo creativo. ¿Para qué? Para ser más resistente, para mutar. De hecho, escaparle a la vacuna. Acuérdense, vamos a tener que tener vacunas polivalentes, porque el virus va a mutar a otras formas más resistentes. Entonces, ninguna vacuna monovalente va a servir. Vamos a tener que ir creando sistemas adaptativos de acuerdo a los cambios defensivos que va a generar el mismo virus frente a la Sí, yo vacuna. inclusive hablando con gente del CONICET, con la que hemos tenido entrevistas, me dice, y el virus va a ser menos letal porque quiere sobrevivir. O sea, no quiere que se muera Exacto. y quien lo aloja. Y digo, wow, No, es mucho mejor que nosotros. sí, sí, Realmente sí, que sí, hace sentido de que uno seguro. hasta lo personaliza el virus, como para entenderlo, como para poder visualizarlo, ¿no? Esto de nosotros que necesitamos ver para entender, porque no tenemos una memoria de esto. Entonces yo lo veo al virus y digo, wow, es mucho más gauchito, es más inteligente, que no está vivo, pero está activo, depende de nosotros. Se soluciona con agua y con jabón y no lo podemos entender. Eh, es una cosa para aprender. Ahí está, bueno, ahí tenés el ejemplo de la simpleza de lo complejo. Wow, es verdad, es así, así de simple. Pero parece que simple no es fácil, doctor. Lo que pasa es que al cerebro le llevó millones de años desarrollar lo simple. Para poder desarrollar lo simple se tuvo que complejizar. Para poder hacer algo fácil, tuvo que superestructurarse, objetivar mucho, desarrollarse, capacitarse y especializarse, para que la producción sea así. Después nosotros lo usamos como queremos. Pero bueno, básicamente es así. Y Vamos el a dejar en cerebro paz sigue... al doctor esta charla porque tenemos un montón de cosas que hablar con usted, doctor, porque esto de, aparte que es clarito, aparte que es solucionar, es una solución, usted me está dando soluciones a mí ahora para cómo manejamos la cuarentena, la pandemia y qué va a pasar después, porque por ahí decimos todos esto de que el cuerpo sobrevive si usamos agua y jabón y barbijo, pero ¿qué hacemos con la cabeza, no? Porque a veces nos pasan cosas, aparte vamos transitando, ¿no? Patologías, embarazos, noviazgos, separaciones, mudanzas, nos siguen Todo, pasando cosas en la cuarentena y la pandemia. sí. Yo por ahí voy al centro y ya es raro, una chica dijo, es raro ver a alguien sin barbijo. Es verdad, ha cambiado lo que era normalidad y esto nos va a pasar a todos. Pero bueno, creatividad, flexibilidad, como dijo usted, esto de ser lógicos, esto de empezar a mirar para adentro y empezar a ver qué podemos hacer y planificar. O sea, hacer cosas por ahí que tengan principio y final ante esta incertidumbre que por ahora es así. Yo creo que la clave para sobrevivir a todo esto enteros es desarrollar una flexibilidad que habíamos dejado de usar, que estábamos perdiendo, para poder, sobre lo que ya está hecho, hacer innovaciones, ¿no? Y esas innovaciones son la verdadera creatividad. La creatividad no está basada en algo que cae del cielo o mágicamente o que aparece de golpe. No, la creatividad necesita de la experiencia previa. La creatividad necesita del modelo anterior. La creatividad necesita de lo que ya está hecho, porque sobre lo que está hecho hacemos modificaciones y adaptaciones para crear un nuevo modelo. Y ese nuevo modelo genera a su vez un nuevo funcionamiento. Y ese nuevo funcionamiento nos permite un beneficio. Eso es la creatividad. Por lo tanto, nunca nos desprendemos de lo previo. Y eso es lo que veníamos haciendo, Y yo creo que vamos a descartando todo tener el un resto. nuevo turismo, una nueva educación. Creo que tenemos que hablar de Bueno, todos a los eso iba. ministerios como nuevos, ¿no? La A eso educación, la iba. verdad que sujeto predicado, modificador directo, sí, nunca me importó, y soy licenciada en letras, ¿eh? Nunca me importó, ahora menos. Hablemos de otras cosas que tengan que ver con ser un poquito más felices. La actividad física, y hablemos de yoga, hablemos de otras cosas. Tenemos que ver qué es práctico, qué me hace feliz, el turismo más sano.
la ecología vamos a tener que preguntarnos un montón de cosas, Igual. creo que animarnos a preguntarnos, a darnos permisos, porque creo que yo lo que aprendí en esto es que se no es ahora cuando, ¿no? Usted me Tal decía, cual, sí, yo en el sí. futuro pensaba hacer cuando, sí, bueno, pero se no es ahora cuando, doctor. A eso vamos. Fue Nos un placer actualizó. hablar con usted, vamos a seguir hablando de un montón de cosas más, que nos falta ver cómo sigue esta pandemia. Estamos yo siempre a la gente para que se quede más tranquila, lo hago visual, todo visual, tienen que ver y escuchar. Entonces, bueno, digo, imagínense la montaña, la vamos a ir bajando. Si pasamos casi un año, nos faltará un año Sí, más. Y vamos viendo seguro. cómo va. Y vamos viendo cómo va, y vamos, como dice usted, flexibilidad, creatividad, podemos estudiar, podemos laburar, podemos descubrir, podemos ganar el tiempo que hemos perdido en lo que creíamos que era normal, sano y evolución. Absolutamente, absolutamente. ¿Y sabes qué? Tenemos que empezar a nivelar para arriba. Hay que nivelar para arriba. Se nivela para arriba, no para abajo. No podemos En todo construir sentido. cosas nuevas. No se puede construir nada nuevo con elementos viejos. En todo caso, hay que los elementos viejos usarlos como un patrón modelo que sirva para hacer recombinaciones, pero no tratar de que ese elemento viejo nos siga rindiendo un beneficio que ya no tiene. Entonces, ese es el primer desafío. Tenemos que recuperar lo perdido, pero en función de ir para adelante y para el futuro. Porque si no, nos volvemos nostálgicos. Y el pasado tiene que ser visto como una anécdota, no como una nostalgia. La nostalgia es buena, ¿sabes cuándo? Cuando vivimos el presente y sentimos el contraste de lo que vivimos y lo que nos está faltando, porque es lo que nos moviliza. Si yo me pongo nostálgico de lo que acabo de vivir porque es fantástico para mi vida, me llena de felicidad, y en ese momento no lo tengo, lo busco. Es el motivador. No estoy hablando de algo que hace 10, 15 años perdí o tuve y ya no tengo, porque eso me deprime. Pero si yo vivo en mi presente algo que es trascendente y después no lo tengo circunstancialmente, por distintas razones, bueno, puedo manejarme de otra manera. Perfecto. Puedo Un pronto millón de gracias, trasladar. doctor, por esta entrevista. Muchas, muchas gracias. Tenemos un montón de cosas Bueno, más que hablar. Muero por ver ese libro. ¿Cómo va con el libro? bien, bien, bien. Le Vamos, queda un todavía año más estamos por el todavía. principio. Le Sí, queda sí, un tenemos año. todo. Me queda Hasta un la año. próxima pandemia, por lo menos que ya hay que Seguramente, guardar los barbijos, hay que seguramente el mudarse año de que casa a una mejor casa, hay que cuidar los afectos por las dudas, ¿no? Uno aprendió ahora que por las dudas hay que ir liviano, liviano y vivir más el presente, yo mejorar lo el creo, yo presente. lo creo. Muchas Yo lo gracias, creo. doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a disposición para cuando ustedes lo deseen. Vamos a molestarlo muchas veces más, con muchas inquietudes Será un más, y gusto. más que claro, muchas gracias. Uno de los placeres en esta cuarentena y pandemia fue y es conocer al doctor Ponce, que fue profe mío hace un curso, y ahora lo podemos entrevistar. Un placer de esta nueva y más sana normalidad, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos De vemos. nada, al contrario. Hasta la Los próxima. dejo, compañeros, compañeras, compañeros, nos despedimos del doctor y seguimos siempre en cadena todos los días con nuevos reportajes para que estés mejor, para que esta nueva normalidad sea más sana. El doctor, una eminencia, un placer, un privilegio y la verdad que un honor. Muchas gracias por todo. No, gracias a vos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.